Bueno, empezamos con un nuevo grupo funcional que es ácidos carboxílicos, ¿sí? Me van a ver por otro teórico más, hoy vamos a ver ácidos carboxílicos y el próximo lunes vamos a ver derivados de ácidos, de estos ácidos carboxílicos. ¿Está bien? Nada más supongo que la estructura de un ácido sí la saben escribir, pero solamente para recordarles cómo es la estructura, cuál es la que se repite del grupo funcional, ¿sí? Y ponerlo en algunos compuestos que como que son conocidos. El ácido acético, que forma parte de vinagre, el ácido butanoico, que está en pequeña cantidad en la manteca, el ácido hexanoico, que le da el olor a las medias sucias, ¿sí? El ácido láctico, que tiene sabor a leche agria, porque realmente los ácidos tienen ese olor penetrante, ¿sí? Entonces, si se fijan, todos estos ácidos que están puestos acá, fíjense que tienen olor penetrante. Si ustedes nunca huelan una botella de ácido acético, pero sí huelen un vinagre de alcohol y van a ver que es como fuerte, y eso es la oxidación digamos, del alcohol. Saben que es 5 o 10% de ácido acético, ¿sí? De la fermentación del alcohol. Bien. Aspirina, que esta ya la conocen, ¿sí? El ácido 4-aminosalicílico como medicamento para la tuberculosis, y la isotretinoína, que tiene un nombre medio feo para pronunciar, pero se usa para el tratamiento, ¿vieron? Del acné ese que es muy fuerte y que provoca incluso pozos en la piel. Bueno, se usa esta sustancia. Además dije, bueno, vamos a ver qué ácidos carboxílicos encontramos en la naturaleza. El ácido pirúvico, seguro que ustedes lo vieron en el metabolismo de la glucosa. El láctico, ¿sí? Está en la leche cortada. El oxálico, que está en las espinacas. Fíjense que este en particular es un dicarboxílico. El ácido cítrico, que también es un dicarboxílico, que obviamente saben que están en todos los cítricos. Yo puse limones, pero obviamente también está en las naranjas, ¿sí? El ácido málico, ¿sí? Fíjense que es un tricarboxílico y está preferentemente en las uvas, es uno de los que están más difundidos en la naturaleza. Está en las frutas. ¿En qué frutas? En la uva, en la manzana, en la cereza sin madurar. Sí, hay mucho de este ácido málico. El que lo descubrió de que estaba contenido en la sidra, ¿sí? O sea que viene de la fermentación de la manzana. Bien, la niacina, que es la vitamina B3, una prostaglandina, para que tengan una idea, fíjense. El ácido abiético, que viene de la resina de los pinos. La bilis, en este caso en particular, es el ácido cólico, ¿sí? Esto ya después van a estudiar más esta estructura el año que viene con los esteroides. Y otro en particular, que también es otro heterociclo, igual que la niacina, es la biotina, que es la vitamina B8. Sí, esto es solamente para decir que el grupo ácido carboxílico está presente tanto en la naturaleza como que es utilizado para armar algún medicamento, la síntesis de algún medicamento. Entonces, recordemos la estructura del ácido carboxílico, cómo puedo escribir el ácido carboxílico, y saben que aquí puede estar unido tanto un resto alifático como un resto aromático. Por lo tanto, serán ácidos carboxílicos alifáticos, o si tienen unido un resto aromático, ácido carboxílico aromático. El representante es el ácido benzoico, ¿no es cierto? Por las dudas, repasemos la nomenclatura. Saben que se agrega, bueno, la palabra ácido se antepone y se cambia el sufijo por oico. Muy bien. Si tiene un doble enlace, porque puede ser que tenga ácido y que tenga también un doble enlace, como en los casos que les estoy poniendo aquí, acordarse que hay que cambiar la terminación, digamos, entre medio, el ano por el eno. Esto sería propeno.
es un ácido, es ácido oico, pero como tiene el doble enlace, en vez de ser ácido propanoico, sería propenoico. Y lo nombro porque el ácido acrílico es muy utilizado para hacer polimerizaciones, los acrilatos. ¿Está bien? Y que es se dice ácido cinámico, es el nombre vulgar, pero que también contiene, fíjese, este es un fenilo, un doble enlace conjugado al fenilo y al compuesto ácido, al grupo ácido. En este caso sería el ácido trans, fíjese, 3-fenil, 1, 2, 3-fenil, 2, 1, 2, propenoico, ¿está bien? Acuérdense que el ácido es como lo más importante, todo lo demás va detrás. Bueno, va adelante, ¿sí? Va detrás en cuanto a importancia. Ácidos dicarboxílicos existen muchos, pero nos vamos a encontrar con el ácido oxálico muchas veces, nos vamos a encontrar con el ácido malónico, y cuando quieran hacer reacciones de condensación, en realidad no se usa el ácido malónico, sino que se usa el malonato de dietilo. Entonces, está a propósito puesto para que vayan reconociendo estos ácidos dicarboxílicos. El ácido butanodioico, que es el ácido succínico, fíjense que cada uno de ellos tiene nombres vulgares, ¿sí? En este caso, que son aromáticos, fíjense ustedes que este ácido en particular sería el ácido 1,4-benceno dicarboxílico, ¿sí? Y fíjense que cuando nombro acá el ácido oxálico, lo estoy nombrando con el sufijo dioico. Me está indicando que tengo dos grupos ácidos. Y en el caso de tener la sustitución en 1 y 2, se llama ácido oftálico. El isoftálico es el que tiene la sustitución 1,3, pero los más usados son ácido tereftálico y ácido oftálico. Entonces, adelante con ellos. La otra cosa que les tengo que contar es parte de la nomenclatura. El carbono alfa, ustedes siempre saben que es el vecino o es el que porta, en realidad no es el vecino, es el que porta la función, ¿sí? Para un ácido carboxílico sería el carbono vecino. Para un alcohol, el carbono alfa es el que porta las funciones, en dónde está el alcohol. Entonces, a veces, en vez de nombrar con números, sería 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, se nombran con las letras griegas en orden. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, ¿sí? Correspondiendo a los grupos que están, digamos, unidos. El alfa unido directamente al grupo funcional. Entonces, el ácido gamma hidroxibutírico sería nuestro ácido 4-hidroxibutanoico, y que es un aminoácido, si se fijan, es alanina, sería nuestro 2-aminopropanoico, y en realidad podemos nombrarlo como ácido alfa-aminopropanoico. La estructura la conocen, saben que este carbono es un carbono sp2, por esto hace que la geometría de la molécula tenga una geometría trigonal plana y en los ángulos de enlaces aproximadamente en 120 grados. También conocen que pueden formar enlaces hidrógenos, formar dímeros, y esto hace que tengan punto de ebullición alto, ¿sí? Y entonces entramos específicamente a lo que es la química de los ácidos carboxílicos. Y cuando hablo de química no solamente hablo de cómo reaccionan, sino también cómo los podemos sintetizar. Vamos a empezar por la parte de síntesis de los ácidos carboxílicos, analizar por qué reacciones, incluso reacciones que ustedes ya conocen, se pueden llegar a estos ácidos carboxílicos. Pero vamos a analizarlo un poquito más por algunas dificultades que puede haber en esa síntesis, ¿sí? Y bueno, y después veremos las reacciones, ¿sí? Que esta parte en particular la vamos a dejar más para la próxima clase, que es la de derivados de ácidos, porque es la obtención de los derivados de ácido y cómo reaccionan ellos frente
a los reactivos que vamos a hacer, ya se los voy adelantando, nucleofílicos. ¿Cómo podemos obtener un ácido? Yo estoy segura que ustedes se acuerdan que por oxidación podemos obtener a partir de alquilbencenos ácidos carboxílicos, ¿sí? Benzoico, de un alqueno, de un alcohol, primario especialmente, aldehídos y algunas metilcetonas. Podemos llegar por hidrólisis a partir de los derivados de ácido y por carbonatación a partir de los reactivos de Grignard. Vamos a empezar despacito recordando los métodos de oxidación. Cuando digo oxidación, quiere decir, en este caso en particular, a partir de los alquilbencenos, podía oxidarlos y llegar a los ácidos benzoicos, ¿sí? Correspondientes. Ahora, yo podía utilizar como oxidante, agente oxidante, el permanganato de potasio o el dicromato de potasio en medio ácido. Si operativamente la reacción se hace con permanganato de potasio. Se puede hacer tanto en medio ácido como en medio alcalino. Lo conveniente es hacerlo en medio alcalino. ¿Por qué? Porque cuando se oxida ese alquilbenceno, ¿sí?, a ácido benzoico, resulta ser que se forma, ¿sí?, dióxido de manganeso. No sé si ustedes conocen cómo es el dióxido de manganeso, pero ese dióxido de manganeso es un sólido marrón muy finito, ¿sí?, que si se obtiene juntamente con el ácido benzoico, que ustedes ya saben que es un sólido, es muy difícil de poder separar. Entonces, ¿qué se hace? Utilizar permanganato de potasio en medio alcalino para obtener ¿qué? La sal del ácido que va a quedar disuelta en ese medio acuoso, ¿sí? Y tengo el dióxido de manganeso también que se forma como precipitado. Operativamente lo que tendrá que hacer es una filtración y después ¿qué? Recuperar de ese carboxilato el ácido que quiero obtener, que en este caso sería el ácido benzoico. ¿Cómo lo recupero? Lo recupero como hicieron ustedes en el trabajo práctico, agregándole ácido clorhídrico para desplazar esa sal al ácido correspondiente, ¿sí? Obviamente ácido clorhídrico concentrado. Bien, ese es uno. Esta la conocían, por lo menos desde aromáticos. Bien, esta también la conocen, que es la oxidación de alquenos y es lo que hablábamos de ruptura oxidativa. Nosotros si calentamos un alqueno con permanganato de potasio, acuérdense que si yo hacía en una solución fría, diluida, alcalina, obtenía el glicol correspondiente, el cis-glicol, ¿no es cierto? Pero si yo calentaba enseguida, esto ocurría que se seguía oxidando y terminaba, bueno, en un intermedio terminarían los aldehídos se siguen oxidando hasta llegar al ácido correspondiente. La reacción da muy bien, pero resulta ser que si yo tengo un alqueno que no es simétrico, se obtiene ¿qué? Ácidos que no son iguales, no son la misma molécula, ¿sí? Entonces tengo que tener en cuenta de que lo que se vaya, los ácidos que se puedan producir, los pueda separar fácilmente. Si no, de utilidad sintética es muy poca, ¿sí? Tengo otros métodos para emplear y obtener un ácido que no me complique la purificación de lo que se obtiene. Y la otra forma que ustedes conocen es por ozonólisis, que también tendrá utilidad si quiero sintetizar un ácido en el caso de que este alqueno sea simétrico. Acuérdense que hacían una ozonólisis en medio reductivo, pero que llegaban a aldehído, ¿sí? ¿Se acuerdan que era con 5, con dimetilsulfuro? ¿Está bien? Pero no, yo acá estoy haciendo ozonólisis en agua, medio acuoso. Lo estoy llegando hasta la oxidación total. ¿Está? También ya pasaron por alcoholes y saben que los alcoholes se pueden oxidar. Fíjense las variables que son las mismas que las de
oxidación de un alquilbenceno, ¿sí? Pasando a través de los aldehídos, pasando al hidrato de aldehído, se termina por oxidar hasta llegar al ácido carboxílico. Es útil, ¿sí? Porque los alcoholes son como más, los puedo tener más al alcance para poder oxidar. Pero también tengo que tener en cuenta que estos oxidantes son oxidantes fuertes y va a depender también lo que tenga ese alcohol en su molécula. Fíjense que si tienen un doble enlace y es un alcohol, es disfuncional con permanganato en caliente, fíjense que harían estragos, ¿sí? No obtendrían el ácido carboxílico que ustedes están pensando. Y aldehídos se estudiaron hace poquito, por lo menos le dieron los teóricos hace poquito, en donde decía que, bueno, el aldehído saben que es muy fácilmente oxidable. De hecho, tengo la botella de benzaldehído y pasa mucho tiempo de abrir y destapar la botella, se acumula un sólido blanco en el fondo de la botella y es ácido benzoico, ¿sí? Se oxida muy fácilmente. Pero hay una reacción que ustedes supongo que la deben conocer, que es la reacción de Tollens, que es un oxidante débil, ¿sí? Y se los remarco, primero vemos la reacción y se los remarco por qué es útil el reactivo de Tollens. El oxidante débil sería, en realidad es el óxido de plata en ácido nítrico y con un medio alcalino, el amoníaco. En realidad lo que se forma es un complejo de aminoplata que reacciona oxidando al aldehído a la sal de amonio correspondiente y formando el espejo de plata, que se los quise poner aquí, ¿sí? Esa reacción supongo que la van a hacer en el trabajo práctico, para que la vean, ¿sí? Como reacción de caracterización. Es una reacción que sirve para reconocer si tengo un aldehído presente en la molécula. Y también conocen esta que puse aquí abajo, las metilcetonas con la reacción del haloformo, reacción de Lieben, ¿les suena? Bien, pueden oxidarse también a ácidos. La reacción de Lieben utiliza yodo en medio alcalino. No es que no se pueda hacer con otro derivado, con otro halógeno, se puede hacer con bromo y con cloro, pero resulta ser que lo que se forma, que es el yodoformo, si es una reacción de caracterización, necesito que haya un cambio aparente que ocurra en la reacción. Y el yodoformo es un sólido amarillo. Los otros ya saben, cloroformo lo conocen, es un líquido. ¿Está bien? El bromoformo también. Entonces, fíjense que no está muy clara, bueno, pero este es el sólido que representa la formación del yodoformo. Y también, como estoy en medio alcalino, lo que obtengo es la sal correspondiente del ácido. ¿Qué tendría que hacer si esto lo tomo como síntesis de este ácido? Tendría que regenerar el ácido porque lo tengo como sal. ¿Qué tendría que hacer? Y agregarle un ácido. ¿Estamos de acuerdo? Bien, quiero que noten lo siguiente. En este caso, oxido y llego a un ácido con la misma cantidad de carbonos, ¿sí? Y en este caso, oxido a esta metilcetona, ¿sí? Y llego a un ácido con un carbono menos. Condición, ya saben, es una metilcetona y esta reacción, acuérdense que también la pueden aplicar a los metilalcoholes, porque el yodo en medio alcalino es un medio oxidante. Entonces, este metilalcohol se oxida a metilcetona y a su vez le ocurre la reacción y la formación entonces del yodoformo. ¿Está bien? Entonces puede dar positivos, por más que digan tengo una reacción de Lieben positiva, puede también, a lo mejor pueden sospechar que puede ser un alcohol, un metilalcohol. ¿Estamos? Pero yo supongo que ya saben mucho de aldehídos y cetonas. Y lo que les quería decir, con este oxidante en particular, con el reactivo de Tollens, ¿sí? En particular, piensen que no oxida otra cosa que no sea ese aldehído ácido. Si en la molécula del aldehído tienen un doble enlace y quieren llegar del aldehído a un ácido,
y conservar ese doble enlace, lo pueden hacer con Tollens. ¿Está bien? No toca, no modifica el doble enlace. Se puede oxidar fácilmente. Antes los espejos, por eso se dice espejo de plata, antes, mucho antes atrás, los espejos se hacían con esta formación, eran espejos de plata, ¿sí? O sea que se depositaba plata. Ahora los espejos son de aluminio, ¿sí? Son más baratos. Por eso, y también reflejan mucho mejor los de plata que los de aluminio. Por eso esos son más caros todavía, por supuesto. Es una acotación al pasar. No tiene nada que ver con la síntesis orgánica. Bueno, terminaron todos los métodos oxidativos que yo creo que los sabían, o por lo menos los tenían en la cabeza que podían estar, ¿sí? Viéndolos desde un punto de vista o del otro. Hay otros métodos que son los métodos hidrolíticos, o sea que lo que hago es poner el compuesto en agua, tanto puede ser en medio ácido como en medio básico, ¿sí? Le estoy haciendo una hidrólisis. ¿Y a quién le voy a hacer la hidrólisis para llegar a un ácido carboxílico? A todos los que son los derivados de ácidos. ¿Está bien? Por eso se llaman derivados de ácidos, porque justamente por hidrólisis tengo a estos, al ácido carboxílico correspondiente. ¿Está bien? Entonces, les presento a los halogenuros de ácidos, a los ésteres, a los anhidridos, las amidas y los nitrilos. Particularmente, quiero resaltar esta parte, estos nitrilos, ¿sí? Porque son muy fáciles de obtener. Y estos en particular, ¿sí? Normalmente se parte de un ácido carboxílico. Entonces, no voy a sintetizar el derivado de ácido a partir del ácido si ya tengo el ácido que quiero sintetizar. Entonces, lo que voy es a través de los nitrilos, ¿sí? Entonces, ustedes conocen que pueden sintetizar por derivados halogenados con la reacción de derivados halogenados y un nucleófilo, como en este caso será el cianuro de sodio, puedo sintetizar un nitrilo. O sea que derivado halogenado con cianuro de sodio obtengo el nitrilo. Esta reacción transcurre por una SN2. Por lo tanto, ¿puedo usar un derivado halogenado arílico para obtener el nitrilo correspondiente? No. ¿Puedo usar un derivado halogenado vinílico? No. ¿Está bien? Entonces, ahí tenemos un cierto inconveniente, pero que lo podemos salvar de algunas otras formas. Por ejemplo, otras posibilidades. Fíjense que yo les enseñé que a partir de la anilina puedo llegar al nitrilo correspondiente a través de la formación de una sal de diazonio y la reacción posterior con el cianuro cuproso. Entonces después tendría que hacer la hidrólisis y llego al ácido que quería obtener. Entonces yo puedo obtener el ácido aromático, ¿sí? Sin tener que partir del clorobenceno, por ejemplo, ¿sí? Porque por una SN2 no voy a obtener el nitrilo nunca de esa manera. Entonces le estoy dando alternativas. En este caso en particular, no sé si lo reconocen, esto es el 2,4-dinitroclorobenceno y la acción de esto es con cianuro de potasio. Esta reacción es una sustitución nucleofílica aromática. ¿Se acuerdan que tengo ciertos requisitos que cumplir? Que puedo desplazar este halógeno como halogenuro, pero tiene que tener presencia de grupos atractores de electrones dentro del anillo aromático, ¿sí? Y en algunas posiciones más va a ser mejor que en otras. Acuérdense que en posiciones 2, 4 y 6 sería mucho mejor tenerlos, mayor posibilidad, ¿se acuerdan que cuando atacaba mayor posibilidad de estructuras resonantes, más estable, más factible que se produzca la sustitución nucleofílica aromática? Bien, entonces puedo obtener a través de una sustitución nucleofílica aromática un nitrilo y obtener después de una hidrólisis el ácido benzoico correspondiente. Igualmente,
a mí me queda como cosita. ¿Por qué? Después estoy pensando que no puedo partir de un derivado halogenado para llegar a un nitrilo. Y va a haber un método, ¿sí? Pero quédense con la idea esa, pensando de que, entonces, ¿cómo podría hacerlo? Mientras tanto, quiero mostrarles que a partir del derivado halogenado, en estas secuencias así, y estas arañas que a ustedes les gusta mucho, ¿sí? Fíjense cómo desde un derivado halogenado puedo llegar al ácido a través del nitrilo, pero a su vez ese derivado halogenado puede venir de un alqueno, o puede venir de un alcohol, o puede venir de un aldehído, ¿sí? Estoy tratando de aunar cosas, ¿sí? En realidad, si tengo este aldehído, yo directamente lo pasaría a ácido, ¿está bien? Sería el menos problemático. Pero bueno, digamos como para en realidad decir, bueno, ¿de dónde puede provenir este alcohol? ¿Está bien? Fíjense que también, entonces, yo puedo de este alqueno, ¿sí?, sintetizar este derivado halogenado, que es un derivado halogenado primario, pero también acuérdense que puedo obtener el derivado halogenado que está en un carbono secundario, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace esto? Acuérdense, solamente con anhidrina, ¿no es cierto? Y ¿se acuerdan? Para que el bromo, como Markovnikov, vaya al carbono que está menos sustituido. ¿Con qué? Acá lo tienen, ¿eh? No les estoy mintiendo. Con bromídico y peróxidos. Muy bien. Solamente para aunar cosas que ya las sé. Esta es nueva. Yo puedo a través de una amida obtener un nitrilo, ¿sí? Igualmente piensen que esta amida es capaz que la obtuvieron del ácido correspondiente, entonces no tiene mucho sentido. ¿Está bien? Pero bueno, era mi deber, ya que estábamos en la síntesis de los nitrilos, ponerla. Lo que se produce es la deshidratación de amidas primarias. En realidad son las amidas que no están N sustituidas, ¿sí? Se deshidratan, ¿sí?, por un mecanismo que no es tan fácil de escribir, ¿sí? Por eso no tiene sentido. Se deshidratan y pierden esta molécula de agua formando el nitrilo. Las posibilidades son el pentóxido de fósforo, que sí sé que es deshidratante. También puede ser utilizado el cloruro de tionilo, que funciona como deshidratante también, ¿sí? Y bueno, y el anhidrido acético, que ya lo vamos a ver que sí actúa como deshidratante, ¿sí? Y esto es un reactivo que lo dejan para orgánica 2. Pero bueno, consideren que es un buen método también para obtener nitrilos, por si quiero obtener nitrilos. No para hacer la hidrólisis ácida a ese nitrilo y obtener el ácido. Ahora bien, si tengo la amida, dispongo de la amida, es un buen método, ¿sí? Para llegar a nitrilo y hacer la reducción y obtener el ácido. Pero acá estaba la cosa. Vieron que les dije, ¿cómo puedo a través de un derivado halogenado obtener un ácido carboxílico? Ya sé que no puedo hacerlo por reacción del derivado halogenado arílico o vinílico, ¿sí?, con cianuro de sodio. No hay reacción, ¿sí? Con SN2 no se produce reacción. Un derivado halogenado terciario daría eliminación mayoritariamente, ¿está bien? Entonces, en esos casos se emplea lo que se llama la carbonatación del reactivo de Grignard, ¿sí? Esta yo la tengo incluida en la presentación de aminas y mirándola la tengo que corregir porque lo que les dejé no tenía la formación del reactivo de Grignard, ¿sí? Pero bueno, todo el mundo conoce lo que es un reactivo de Grignard y saben que es un nucleófilo. Va a buscar centros positivos. Si yo a ese reactivo de Grignard
lo hago reaccionar con dióxido de carbono, en realidad hielo seco, ¿sí? Fíjense que este carbono tiene densidad de carga positiva por la presencia de los otros dos oxígenos. Entonces el reactivo de Grignard va a venir a atacar a este carbono. ¿Qué va a pasar? Este par de electrones se vuelca sobre el oxígeno y obtengo ¿quién? La sal del ácido, ¿sí? Esa sal obviamente es la que corresponde con el reactivo de Grignard, magnesio bromo, ¿sí? Y a su vez puede ser desplazada en medio ácido para obtener obviamente el ácido carboxílico deseado. ¿Cuál es la ventaja? Esta, que el reactivo de Grignard lo puedo hacer con un derivado halogenado arílico, vinílico, terciario, con el que quieran. Grignard puedo formar, no es que sea difícil, tengo que trabajar con cuidado porque no puedo estar en un medio que no sea anhidro. Tiene que ser un medio anhidro estricto. ¿Por qué? Porque si no el reactivo de Grignard cuando se va formando se va a ir descomponiendo y exactamente no lo voy a tener como reactivo. ¿Se entiende? Entonces, por eso cada vez que uno dice que va a ser el reactivo de Grignard, utiliza magnesio y pone siempre éter seco, ¿sí? La idea es que tengan un medio anhidro para que se pueda formar el reactivo de Grignard y no se descomponga cuando se forma. Entonces será la adición de este reactivo de Grignard al dióxido de carbono, ¿sí? Saben que el hielo seco es el que nos pone para conservar el heladito, ¿sí? Es dióxido de carbono sólido. Eso se consigue a muy baja temperatura, ¿sí? La reacción da muy bien, ¿sí? Con buenos rendimientos para la obtención del ácido, por ejemplo, benzoico. En realidad, otra vez, ácido benzoico compro, tengo la botellita, pero recuerden que a lo mejor tienen alguna otra sustitución en el anillo aromático y que es una buena posibilidad para obtener, ¿sí?, el ácido carboxílico. Por lo tanto, si a mí me dicen que tengo que sintetizar un ácido aromático, ¿qué método elegirían? ¿Vía nitrilos o vía Grignard? Grignard, ¿está bien? Uno puede elegir. Y si tengo un derivado halogenado terciario me va a pasar lo mismo. Voy a obtener el ácido a través de Grignard. Y si tengo un derivado halogenado vinílico, también voy a elegir Grignard, ¿sí?, la carbonatación del Grignard para obtener el ácido, ¿sí? Si no, puedo, si tengo un derivado halogenado primario, un bencílico, puedo utilizar tranquilamente, o un alílico, puedo usar tranquilamente cianuro de potasio, cianuro de sodio, lo que tenga más a mano, ¿sí? Obviamente hay que tener cuidado cuando se trabaja con cianuros, pero se puede trabajar con facilidad, ¿sí? Bueno, terminamos la parte de síntesis, ¿sí? Creo que tienen varias formas como para llegar hasta un ácido carboxílico. Ahora tendríamos que ver la reactividad de este ácido carboxílico. Y lo más importante es una propiedad que ya vimos, que fue acidez, ¿sí? Esa es principal. O sea que un ácido frente a una base, ¿qué les va a dar? Escucho, una sal. ¿Sí? Frente a el ácido frente a cualquier base va a dar una sal. Acuérdense de eso. No le quieran hacer reacciones, ¿sí? Siempre va a dar sal. Bien, esa sería con la presencia de este hidrógeno unido a este oxígeno del grupo, ¿no? La otra que se resalta es este centro electrofílico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que tiene densidad de carga positiva, sí, seguro. Con respecto a este oxígeno que tiene densidad de carga negativa. O sea que esta unión está como polarizada. Y esa unión polarizada saben que puede estar más polarizada o menos polarizada dependiendo qué restos tengan aquí. Son dos, digamos, propiedades químicas que son fundamentales para los ácidos carboxílicos.
No me quiero ir sin antes decirles que obviamente estos oxígenos son centros básicos, que ellos pueden entonces, quiere decir que pueden tomar un protón del medio. Y esto lo vamos a retomar cuando hagamos reacciones con catálisis ácida. ¿Está bien? Y también hay una propiedad de este hidrógeno de poder ser reemplazado, ¿sí? Por un halógeno, que nos recuerda mucho a lo que pasaba con los aldehídos y las cetonas, la halogenación en alfa, no sé si la vieron en los teóricos, yo creo que sí, ¿sí? Que era un pasito antes de hacer la reacción de Liebman. Esa también, y es útil para otras cosas, para seguir haciendo síntesis de un producto un poco más interesante que solamente la halogenación en esa posición. Lo único que les quiero recordar, ¿sí? Aparte de releer el teórico de acidez, que la estabilidad de ese carboxilato que se forma es lo que explica, ¿sí? Que el ácido sea más ácido o menos ácido, ¿sí? Eso quiero que lo recuerden. Y acuérdense que tienen tanto efecto inductivo o mesomérico que tener en cuenta para esta contribución de la dispersión de esa carga negativa del carboxilato. Y acuérdense que si tengo grupos que están atrayendo electrones, más ácido va a ser, ¿sí? Ese ácido carboxílico. Igualmente, hablamos mucho más de esto en el teórico de acidez, pero bueno, no lo repito, vean el teórico. Puedo, ¿sí?, al ácido carboxílico reducirlo a alcohol. ¿Cómo lo puedo reducir? ¿Con cualquier agente reductor? ¿Puedo poner hidrógeno y un catalizador y reducir el ácido carboxílico? No. Ni tampoco lo puedo reducir con boridruro de sodio, que es el otro reductor que ustedes están manejando, ¿sí? Tampoco. No alcanza para reducir al ácido carboxílico. Lo que se usa es el hidruro de litio de aluminio, por eso dice LaH, ¿sí? Es el hidruro de litio y aluminio, ¿sí? Aquí está el reactivo. ¿Por qué? Porque es el único que puedo llegar a obtener la reducción de ese ácido carboxílico. ¿Qué ocurre? El hidruro de litio de aluminio, ¿sí? Uno tiene que pensar que lo que tiene que hacer es transferir ¿qué? Un hidruro, ¿sí? Algo que haga que la molécula le entre más hidrógenos para que sea más reducida. Pero en este caso, la transferencia de ese hidruro no es tan fácil. Primero, lo que ocurre, como el hidruro de litio aluminio es una base muy fuerte, si estoy en presencia de un ácido, ¿qué es lo que ocurre primero? La reacción ácido-base. La formación entonces, en este caso, de la sal de litio, el carboxilato de litio. ¿Está bien? Eso es como va ocurriendo. Sí, después, fíjense que se forma hidrógeno y el hidruro de aluminio, que en realidad es ese el que le va a haber reacción con ese carboxilato y le va a transferir un hidruro. En la mitad del camino queda este intermediario que a su vez ¿sí? Sigue de una eliminación de tal forma que llegó a este aldehído, pero este aldehído, bajo las condiciones en donde se está haciendo la reacción, se sigue reduciendo, no lo puedo aislar y otra vez este hidruro va a atacar, formar como siempre el intermediario tetraédrico y a su vez la obtención, como esto es la sal de aluminio, ¿sí? Con una hidrólisis yo puedo obtener el alcohol correspondiente. ¿Está bien? Esa es la explicación del mecanismo. Lo que sí les quiero decir es que
este hidruro de litio aluminio también reduce a los ésteres, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Entonces, va a depender qué es lo que yo tenga en la molécula o qué es lo que quiera yo hacer con esa molécula, o sea, qué grupos tienen aparte del ácido carboxílico para poder hacer la reducción. Si yo tengo un grupo, a ver, un grupo, vamos a mirar esta reacción. Si yo tengo un grupo carbonilo, ¿sí? Y quiero reducir un ácido, el hidruro de litio aluminio también va a reducir al carbonilo, ¿está bien? De la acetona. Entonces, no puedo usar esa reacción para reducir solamente al ácido carboxílico y que quede sin tratar al acetona. Hay un método alternativo que es el uso del borano, ¿sí? En presencia de THF, obviamente, como seco, ¿sí? ¿Y qué hace? Que la reducción, ¿sí?, sea selectiva para el grupo ácido, a llegar al alcohol correspondiente, pero no toca el carbonilo. Obviamente que a esta reacción le sigue una hidrólisis, ¿sí? Se forman sales de borano y por lo tanto después uno tiene que obtener el alcohol correspondiente, ¿sí? Acá está lo que les decía antes, un ácido carboxílico no puede ser reducido con borhidro de sodio, o sea que si quisieran en esta misma molécula reducir este carbonilo, pero no el ácido, tienen el problema resuelto. Con borhidro de sodio pueden reducir uno, pero el otro no. Y recuerden que un ácido carboxílico no puede ser reducido por hidrogenación catalítica. ¿Sí? Hidrógeno, paladio, níquel rana, lo que quieran, no reduce al ácido carboxílico alcohol. Fíjense también esta reducción selectiva que les estoy enseñando con el borano en THF y bueno, luego la hidrólisis, ¿sí? Fíjense que la presencia de este ácido con la presencia de un grupo nitro. Puedo hacerlo selectivamente para que se reduzca este ácido alcohol y que el grupo nitro no sea reducido. ¿Está bien? Viceversa también. Yo puedo hacer hidrogenación, reducir el nitro, pero no reducir el ácido carboxílico. ¿Sí? Y acá otra reacción muy importante, ¿sí? Que es la halogenación de este hidrógeno alfa con respecto a ese grupo funcional, ¿sí? Entonces voy a funcionalizar, quiere decir que lo voy a convertir en un halógeno a ese hidrógeno de carbono alfa, ¿sí? Si yo enfrentara, no miren esto, ¿sí? Si yo enfrentara este ácido carboxílico con una molécula de bromo, por ejemplo, uno diría, ¿se puede halogenar? Y fíjense que sería como que estoy esperando que el ácido carboxílico reaccione de una manera muy parecida a lo que hace un grupo carbonilo de un aldehído o de una acetona. Se enoliza y puede tranquilamente ser atacado por una molécula de bromo, ¿sí? Sin embargo, acá los ácidos carboxílicos no se enolizan, ¿sí? No hay reacción. ¿Qué es lo que tiene de bueno esta reacción? Que son 3 personas, ¿sí? Y que después ustedes lo minimizan en H, B y Z, ¿sí? Porque no se acuerdan los nombres y lo interesante es que se acuerden. Lo genial de esta reacción es que con pequeñas cantidades de fósforo, ¿sí?, la reacción transcurre y pasa la halogenación de este carbono alfa. Se obtiene la halogenación de ese carbono alfa. Esa es la genialidad. Con muy pequeñas cantidades. O también se usa el tribromuro de fósforo, por ejemplo. Por eso es que están puestos los dos. Pero solita, ¿sí?, ácido con halógeno, no me va a dar
el halógeno en posición alfa. Tiene que estar en presencia de fósforo. ¿Cómo ocurre? Esto es algo simplificado de lo que ocurre, ¿sí? De ninguna manera representa un mecanismo. El mecanismo es un poquito más complicado, pero es solamente para mostrarles cómo se puede explicar la obtención en de un halógeno en esa posición. Con el tribromuro de fósforo, todavía esto supuestamente ustedes no lo saben, a partir de un ácido carboxílico se puede obtener el derivado de ácido, el halogenuro de acilo, ¿sí? A su vez, este sí puede enolizar, y entonces el bromo se va a introducir en la molécula. Después, ¿qué va a pasar? Esto queda de vuelta como cetona. A su vez, se produce con otra molécula de ácido un intercambio, ¿sí? Y esta molécula de ácido que se enfrenta a esta formará de vuelta el haluro de ácido y la otra molécula quedará como la alfa halogenada. ¿Está bien? Es un resumen, muy resumen, porque implica también la formación de complejos con fósforo, ¿sí? Entonces, no tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es que ustedes se las acuerden, esta reacción se la acuerden, porque tiene mucha utilidad. Y esta utilidad, ¿sí?, es que este halógeno que está en posición alfa puede ser sustituido, ¿sí?, por una SN, ¿sí?, y una SN2 preferentemente. ¿Qué conduce? Si yo a esto lo hago reaccionar, por ejemplo, con amoníaco, yo ya sé que no es muy buena la reacción, pero lo puedo hacer y es una forma de sintetizar aminoácidos, alfa aminoácidos. ¿Sí? Acuérdense que los aminoácidos, hay algunos alfa aminoácidos que son esenciales y que nosotros tenemos que incorporar. Así que pueden haber suplementos con aminoácidos, bueno, pueden venir, ¿sí?, de aquí, de esta síntesis. También de la obtención de alfa hidroxiácidos. ¿Se les ocurre? ¿Con qué? ¿Cómo hago para convertir un derivado halogenado a un alcohol, digamos? Agua, medio básico, ¿sí? Todas, son muchas posibilidades. Lo único que les tengo que decir y que tengan en cuenta que si están utilizando un medio básico, obviamente lo que obtienen no va a ser como el ácido, va a ser la sal de ese ácido, ¿se entiende? Después voy a tener que jugar con el pH para que, en este caso en particular, que tengo el grupo amino, no se me protone, pero sí se protone la sal de ese ácido. Bueno, también se pueden obtener alfa-nitrilos. Piensen en eso, porque yo puedo hacerlo, ese derivado halogenado que obtuve aquí, lo puedo hacer reaccionar, ¿sí?, con cianuro. Con la precaución, cianuro de potasio, con la precaución que primero esto, ¿qué hago? Lo tengo que convertir en una sal, porque si no voy a dar la vida por la química, porque se va a formar cianhídrico y me voy a morir. Entonces, la idea es que no se mueran. La idea es que puedan sintetizarlo en la mitad del camino y entonces convertiré esto en una sal, ¿sí?, y después lo hago reaccionar con cianuro de potasio y voy a obtener el derivado, ¿sí?, con la función nitrilo en esta posición. O sea que fíjense qué importante, porque si ustedes tienen un nitrilo acá, después pueden hacer que una hidrólisis y obtener un ácido dicarboxílico. Acuérdense de esta reacción cuando lleguen a reacciones de malonato de etilo, de condensación, que van a ver en orgánica 2. ¿Sí? Porque a veces, en este caso en particular no, hay una reacción específica en donde se introducen, ¿sí?, uniones carbono-carbono
en este carbono, digamos, del ácido dicarboxílico, ¿sí? Entonces, hay cosas que también, como va por una SN2, resulta ser que, por ejemplo, un anillo aromático no lo puede incluir. Y esa es materia de partida, por ejemplo, de los, ¿cómo se llaman esto? Narcótico no, sedantes, los barbitúricos, ¿sí? Es materia de partida, ¿sí? Entonces, se hacen a través de esa reacción. Entonces, es como que lo primero que tendría que hacer es sintetizar este derivado halogenado, transformarlo en un nitrilo, pero el derivado halogenado que yo vaya a transformar va a ser el que tenga aquí, ¿qué? Un anillo aromático, por ejemplo, ¿sí? Parto de, no sé, un fenilacético, por decirles así. Está bien, pero ténganlo presente que se puede llevar a la síntesis del barbitúrico a través de esa molécula, un diácido, de ese ácido malónico. Entonces es una alternativa. No es porque les vamos a tomar la síntesis del barbitúrico, ¿está bien? Pero es para que vayan abriendo un poco el panorama que pueden hacer con esta síntesis. Esto es muy importante también. Un ácido carboxílico se puede decarboxilar, pero es muy difícil. ¿Qué quiere decir? Que cuando se decarboxila es que pierde una molécula de dióxido de carbono, ¿sí? Para que esto suceda, fíjense la temperatura y el medio que se está haciendo. Es una fusión alcalina a 500 grados. Es difícil que un ácido carboxílico, entonces, se decarboxile. Es muy difícil. Por más que lo caliente lo que quiera, es muy difícil. Sin embargo, estos ácidos malónicos, ¿sí? Que es el propano dicarboxílico, ¿sí? O propano dioico, ácido propano dioico, calentándolo a 150 grados, fíjense que se decarboxila fácilmente y se obtiene, en este caso, el ácido acético, ¿no es cierto? Aparentemente, ¿sí? La existencia de otro grupo ácido en la molécula hace que la pérdida de uno de ellos, como dióxido de carbono, se favorezca. Hay todo un mecanismo, ¿sí? Que no les voy a enseñar, pero tengan en cuenta esto, la presencia de un ácido, ¿sí? Carboxílico en posición cuando sería beta con respecto a un grupo ácido, facilita la decarboxilación. ¿Está bien? Cuando se lo calienta, solamente con calentar. Entonces, miren estos casos. Estos son casos, son ácidos dicarboxílicos, 1 o 3 dicarboxílicos. De la misma manera que tenía el ácido propanodioico, ahora tengo estos. Y fíjense que solamente con calentarlo con 185 grados tengo un 74% de esta reacción que resulta de la decarboxilación de este grupo. O fíjense esto, caliento, ¿esto qué quiere decir? Que tengo un ácido acá, un grupo ácido acá y otro grupo ácido acá. ¿Qué es lo que ocurre cuando caliento? Y también se decarboxila, ¿sí? O sea, le estoy mostrando ejemplos de aquellos de propanodioicos, ¿sí? Que se decarboxilan fácilmente. Y, por último, si hay presencia en posición beta, perdón, ¿sí? De un grupo ceto, ¿sí? De un grupo carbonilo, hace que también esta descarboxilación sea sencilla. Fíjense la temperatura, 25 grados. Fíjense qué fácil que es calentar a 25 grados este beta cetoácido, ¿sí? Para descarboxilarlo, obtener dióxido de carbono y tener la acetona correspondiente en este caso, ¿sí? Solo con un calentamiento ¿qué? Débil, ¿sí? Leve. En líneas generales, si yo tengo en posición beta
o en realidad sería vecino, ¿sí?, al grupo carboxilo, un grupo atractor de electrones, se puede descarboxilar mucho más fácil. ¿Está? Un grupo atractor de electrones. Fíjense que si yo no tuviera este beta-cetoácido, pero aquí tuviera un grupo nitro, probablemente la temperatura de descarboxilación de ese ácido fuera baja también, ¿sí? Es mucho más fácil descarboxilar un ácido carboxílico cuando tiene presencia de un grupo atractor de electrones. ¿Qué es lo que estaría pasando acá? Tengo en este carbono vecino la presencia de un grupo atractor de electrones, ¿sí?, de un carbonilo. Y esta en particular, si bien es la obtención de un éster, que es un derivado de ácido, vamos a tratarla por una cuestión de que el mecanismo transcurre por otro mecanismo que no tiene que ver con la síntesis del éster a través de otros métodos. Esta obtención del éster se llama, obviamente, esterificación. El que estuvo haciendo sus estudios es Fischer, por eso le dicen esterificación de Fischer, pero es esterificación. ¿Ah? ¿Cómo se preparan estos ésteres? Por la presencia de un ácido y un alcohol, ¿sí? Eso supongo que cuando vieron nomenclatura al principio les dijeron, los ésteres provienen de un ácido y un alcohol, entonces así los podían nombrar. Pero lo que tengo que resaltar es lo siguiente. Primero, la presencia de un ácido que actúa como catalizador. Y segundo, de esta doble flecha que está indicando que la esterificación es un equilibrio. O sea que va y viene. ¿Está bien? Hace mucho tiempo atrás, cuando yo era estudiante, me decían que si yo mezclaba un ácido con un alcohol, podía pasar mucho tiempo sin que reaccionaran y formaran el éster, porque no le ponía catálisis ácida. ¿Está bien? O sea que para que yo reaccione un ácido con un alcohol, tengo que usar catálisis ácida. Bien, los rendimientos con solo esa catálisis ácida son muy buenos. A veces incluso les ganan a aquellos que son métodos directos, que son reacciones que son totalmente irreversibles, ¿sí? Ya vamos a ver reactividad de los derivados de ácidos, cómo se obtiene un éster. A veces le gana, ¿sí?, en síntesis en cuanto a rendimiento. Pero, como es una reacción de equilibrio, ¿sí?, fíjense que este equilibrio puede estar desplazado hacia la formación del éster por algunos que otros factores que pueden influir. Por ejemplo, si yo aumento la cantidad de reactivos, obviamente, por ejemplo, el alcohol, ¿sí?, en este caso sería etanol, es un alcohol, es barato, puedo aumentar la cantidad de ese reactivo, ¿qué va a pasar con el equilibrio? Va a desplazar hacia la formación del éster. ¿Estamos? Ojo que todo es en presencia de ácido. Fíjense que puse ácido sulfúrico o puse cloruro de hidrógeno, ¿sí? No puse solución de ácido clorhídrico, ¿sí? Ácido clorhídrico líquido. ¿Y por qué no puse eso? ¿Por qué no puedo catalizar con ácido clorhídrico? Porque tengo mucha agua. ¿Qué pasa? Es uno de los productos de la reacción. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero que la reacción transcurra hacia la formación del éster, no voy a agregar una catálisis de un ácido que contenga gran cantidad de agua. ¿Está bien? Entonces, el ácido sulfúrico, yo sé que ustedes saben que es 98%, ¿sí?, en concentración. Quiere decir que tiene muy poquita agua. Se puede usar. Y, obviamente, el cloruro de hidrógeno, gas, no va a tener agua. ¿Está bien? Entonces, por eso, esos dos que se usan como catalizador. Bien. Dije entonces que podía
aumentar la cantidad de ese alcohol. También estaría bueno que yo utilizara, por ejemplo, en este caso, un ácido, este es ácido acético, saben que es un líquido, que sea glacial. Glacial significa que no tiene agua, ¿está bien? El ácido acético común de la botella tiene agua y a medida que lo voy abriendo tiene más agua todavía, ¿sí? Y se consigue obtener ácido acético anhidro, ¿sí? Sin agua, solamente con poner la botella dentro de la heladera, ¿sí? Porque adentro de la heladera el ácido acético se va a transformar en sólido, el agua no. Entonces lo que yo después tengo que hacer es, todo lo sólido es mi ácido acético y lo líquido es el agua. Saco el agua, ¿sí? De alguna forma dejo caer el agua y me quedo con mi ácido acético glacial. Sería bueno entonces que tuvieran, si es líquido, sin agua, o partir de un material seco. Obviamente el etanol, hay etanol anhidro también, el que nos usamos comercialmente no es anhidro, pero también puede haber técnicas para mejorar esto. ¿Por qué estoy tratando de que todo esto sea anhidro? Porque uno de los productos es agua. Entonces, si yo voy a incorporar agua, el equilibrio se va a desplazar en forma contraria a lo que yo quiero. ¿Está bien? Bueno. También puedo tener otra cosa que hacer con el agua. Puedo tratar de sacar el agua a medida que se va formando en la reacción, ¿sí? Por ejemplo, puede ser por una destilación azeotrópica. Pero bueno, ¿vieron destilación ya en el trabajo práctico? Bueno, ¿les hablaron de destilación azeotrópica? Eliminar de alguna manera, yo lo que hago es colocar otro líquido solvente para que pueda formar con el agua una mezcla determinada en una determinada composición para que pueda destilar como si fuera un compuesto puro. Es eso lo que voy a hacer. Entonces voy a estar desplazando la formación de este agua, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Me va a dar mayor rendimiento. Esas son todas cosas que se pueden hacer y que hacen que esta reacción sea buena para la obtención de los ésteres. Acá está en forma resumida cuál es el mecanismo de la obtención y cuál es la intervención de la catálisis ácida. ¿Se acuerdan que yo les dije que el oxígeno era un centro negativo, ¿sí? Era un centro básico que podía tomar el hidrógeno, ¿sí? Como protón. Pues lo hace en presencia de esas cantidades catalíticas de ácido. Obviamente que esto lo hace porque, si se fijan, pueden estabilizarlo en estas estructuras resonantes. El alcohol, ¿sí? Atacará por su par de electrones a esta carga positiva que se genera, estará en equilibrio con este intermediario al principio, donde acá, fíjense, se adicionó, por decirlo así, en este primer paso, y queda este oxígeno cargado positivo. Obviamente que a ese oxígeno no le va a quedar, no le va a gustar quedarse con carga positiva. Si él es electronegativo, yo quiero quedarme con cargas negativas, ¿qué hace? Lo pierde. Pero a su vez, como estoy en el medio de la reacción, hay otro oxígeno que lo puede tomar. Este intermediario que tengo acá, así escrito, es el intermediario que, si bien no se aísla de la reacción, pero da la explicación de por qué se obtiene el éster correspondiente. ¿Está bien? Bien, otra vez yo les dije, puede tomar el oxígeno, un protón, ¿y qué puede llegar a pasar entonces? La eliminación de la molécula de agua, ¿sí? Un grupo oxidrilo saben que no es un muy buen grupo saliente, pero sí una molécula de agua. Entonces, como es una catálisis, todo lo que entra e interviene en la reacción lo debe devolver. ¿Está bien? No se queda incorporado en la reacción, lo debe devolver. Entonces, acá está la explicación por la cual este ácido sulfúrico o cloruro de hidrógeno, ¿sí?, actúa como catálisis.
Bueno, y para no hacer un poquito de menos, repasemos infrarrojo. Como estoy en un grupo funcional, ¿sí? Ustedes saben que el infrarrojo lo que hace es caracterizar a ese grupo funcional. Tengo bandas características para ese grupo funcional. Las dos más características son las que provienen obviamente del carbonilo y del oxígeno hidrógeno, ¿sí? Que son lo que en realidad conforma ¿qué? El grupo carboxilo. Y el carbonilo, ¿sí? Presenta, ¿sí? Un estiramiento alrededor de los 1700 centímetros a la menos. Tendrá mayor o menor centímetros a la menos 1, dependiendo del entorno, ¿sí? Pero siempre van a encontrar un pico intenso de carbonilo en 1700. Entonces me van a decir, bueno, pero entonces no se van a diferenciar de las cetonas, porque también van a estar alrededor de 1700. Sin embargo, tengo que encontrar la presencia de este grupo, o sea, de este oxígeno-hidrógeno, que es una señal de estiramiento, que es muy ancha y hasta incluso se solapa, ¿sí?, con las señales de carbono-hidrógeno estiramiento, ¿sí? Es como que las de carbono-hidrógeno estiramiento se desdibujan. Y esa señal ancha puede estar desde los 3400 a los 2400, porque es ancha en serio. Fíjense que queda incorporado ahí los 2900 aproximadamente de los estiramientos carbono-hidrógeno. Y eso que sea una señal, una banda ancha, es por la presencia de ¿qué? De las uniones hidrógenos que se forman entre los ácidos, ¿sí? Entre los, el dímero con respecto a, que hablábamos al principio, la formación de ese puente de hidrógeno, ¿sí? Además, puedo observar un estiramiento carbono-oxígeno en 1320, 1200, y también puedo tener una flexión de carbono-oxígeno-hidrógeno que dice que tiene forma de campana en 900. Pero, digamos, esa zona está como mucho más comprometida en una molécula polifuncional, entonces uno no se fija esa región, siempre se fija desde los 1500 para arriba, porque ahí hay bandas características. O sea que para mí son las dos bandas que tengo que tener en cuenta son estas, las de estiramiento carbonilo, carbono doble enlace oxígeno, y la de estiramiento oxígeno-hidrógeno. Para esto entonces paso a mostrarles un espectro. Este espectro es sencillito, es la del ácido acético, ¿está? Y fíjense que se ve muy bien esa banda ancha, ¿sí? Fíjense que esto, bueno, más o menos 3400, ¿ven? Por acá, ¿sí? Llegan hasta por acá, que está muy cerquita, traslapándose con la de carbono-hidrógeno. ¿Sí? Es como que no se ve, fija muy bien este estiramiento, ¿sí? Es muy ancha. Después tienen el carbonilo, que en caso en particular aparece en 1714 centímetros a lo menos 1, ¿sí? Después les marqué, ven que ya es medio complicado, porque acá estos empiezan a modificarse y pueden traslaparse con alguna otra señal del otro grupo. Acá se puede marcar perfectamente, pues no tengo mucha cosa, ¿sí? Esta se reconoce como la de estiramiento carbono-oxígeno, y esta que decía, vieron, alrededor de 900 campanas, les cuento que está muy bonita acá, porque es cierto, ven que es como abierta la señal, muy bajita, muy poco intensa, pero sin embargo existe. A lo mejor no se puede distinguir tanto en un espectro de una molécula que sea polifuncional. ¿Está bien? ¿Cómo reconozco entonces que tengo un carbonilo de una acetona o de un ácido, o de un carbonilo de un aldehído? Y con respecto a un ácido, primero porque los dos van a tener un grupo carbonilo, pero acá en el ácido voy a tener
esta banda ancha. ¿Cómo reconozco que estoy con un grupo ácido y que no estoy con un alcohol? Porque el alcohol también les va a dar bandas anchas de oxígeno, hidrógeno, estiramiento. No sé si se los habrá comentado o no, pero fíjense que esa señal también va a aparecer. ¿Cómo me doy cuenta? Y por la presencia del carbonilo. Es al revés, ¿está? Igualmente yo sé que el doctor Postigo les habló de un sobretono que puede haber del aldehído alrededor de 2700, ¿sí? Eso también puede ser para distinguir entre un aldehído y una acetona, ¿sí? Pero bueno, digamos, lo más gordo puedo distinguir entre el carbonilo de un ácido con el carbonilo de un aldehído y una acetona, y al revés, puedo distinguirlo, el oxidrilo, de un alcohol o de un ácido. ¿Estamos? O una o la otra son las dos que deben sí o sí aparecer en el espectro. Yo creo que aquí se me terminó. Si me permiten, iniciar un poquitito para avanzar con la nomenclatura de derivados de ácidos, nada más que eso para presentárselos. Y después ya la semana que viene, el lunes, arrancar bien con todas las reacciones, ¿sí? Bueno, si quieren y no me... Solamente para repasar un poquito esto de los... Bueno, creo que se ve bien, ¿no? En realidad tendría que ser pantalla completa, pero bueno. Si se habrán fijado, esta es la misma que les puse en las transparencias de las que vimos antes, ¿sí? Acuérdense que les dije que yo podía sintetizar un ácido a partir de estos derivados de ácidos. Y justamente se llamaban derivados de ácidos, ¿por qué? Porque mediante una hidrólisis podían generar un ácido carboxílico. Tengo que repasar lo que es un resto acilo. Ese resto acilo, yo creo que ustedes lo habrán reconocido cuando vieron también aldehídos y cetonas, ¿sí? Porque fíjense que esos compuestos también tenían este resto. Estos agentes se llaman agentes acilantes, estos derivados de ácido. ¿Por qué? Porque son capaces de reaccionar y transferir un resto acilo. ¿Está bien? Por eso se los llama agentes acilantes. ¿Y a quién se lo transfiere? Y se lo pueden transferir a la molécula de agua, se lo pueden transferir a la molécula de alcohol, a un fenol, a un tiol, a un amoníaco, bueno, a todos compuestos que son nucleofílicos. ¿Estamos? Pero lo que quiero es que reconozcan este resto acilo. Fíjense que si yo tuviera un derivado de ácido y sé que va a transferir ese resto acilo frente a la molécula de agua, si se lo transfiere, ¿qué va a quedar formado? El ácido carboxílico que yo les había dado de síntesis. ¿Está bien? ¿Cuáles son estos agentes acilantes que para nosotros van a ser los derivados de ácido? Los cloruros de ácido, los anhidridos, los ésteres, ¿sí? Estos van a ser los agentes clásicos, ¿sí? Les voy a explicar que voy a sacar de esta clasificación a las amidas y a los nitrilos. No porque no se puedan convertir en ácido, sino porque no le transfieren ese grupo acilo a cualquier sustancia. Ya después vamos a hablar de la reactividad, ¿sí? A cualquier nucleófilo, compuesto nucleofílico. Entonces, fíjense que ahí les puse en común cuál es el resto acilo, ¿sí? En cada una de las moléculas. Recuerden que los nitrilos no tienen resto acilo, ¿sí? Pueden generar un resto acilo.
y cómo vamos a nombrar a esos restos acilos. Cambio la terminación ico, ¿sí?, del ácido por el resto hilo. O sea que si viene del ácido que tiene 2 carbonos, que sería etano, le agrego el prefijo hilo, etanohilo. Como es acético, es acetilo. ¿Está bien? Yo creo que el resto acetilo lo conocen, ¿sí? Por lo menos creo que lo vieron en algún momento cuando protegían a la mina y que pudiera dar posición para la sustitución electrofílica aromática. Bueno, ahora lo van a conocer un poquito más de dónde sale ese resto acilo, ¿sí? Una de las cosas que quiero decir es que del ácido benzoico, el resto que se genera acilo es el resto benzoilo. Es este resto, ¿sí? Y siempre lo pongo grande, porque lamentablemente cuando llegamos al resto benzoilo, se confunden con el resto bencilo. Fíjense que tienen una diferencia bastante grande. Este es un resto acilo, este no, ¿no es cierto? Es un R y un carbonilo. Este es un R y un resto alquilo. ¿Está bien? Ojo con eso, es el metileno pegadito al anillo aromático y este es un carbonilo pegadito al anillo aromático. Lo pongo porque siempre hay confusión, ¿sí? Entonces, si lo miran varias veces puede ser que no se confundan. Insisto, en algún momento llegará. Vamos a empezar por la nomenclatura de los derivados de ácidos, ¿sí? Fíjense, el de halogenuros de ácido, en donde el resto acilo se conserva, pero aquí en la molécula tengo un halógeno. Normalmente hablamos de cloruros de ácidos, porque son más fáciles de obtener, ¿está bien? Pero existen bromuros, ¿sí? Ioduros no, y fluoruros son, la forma de obtenerlo es a través de un gas y es más complicado, entonces siempre hablamos de o cloruros o bromuros de ácido, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que identificar es el halógeno. Entonces, esa palabra, el halógeno, va al principio. Después tengo que identificar el grupo acilo, ¿sí? Del cual, ¿qué va a ser? Deriva del ácido correspondiente. Entonces pensemos, bueno, este es un cloro, entonces sería cloruro. Esto viene, este resto acilo viene del acético, entonces cloruro de acetilo, ¿sí? Acuérdense la terminación hilo. Este caso sería del ácido benzoico y es benzoilo, que es bromuro de benzoilo. ¿Está bien? No tiene mucha vuelta. Tengo que identificar cuál es el resto acilo, de cuántos carbonos y agregar el resto hilo. Y el halógeno correspondiente que estoy usando. ¿Qué seguro va a ser? ¿Un cloruro o un cloruro o un bromuro? Bien. El anhídrido, que es el otro derivado de ácido, fíjense que puede ser, acuérdense de la estructura. Esto yo espero que ustedes esa estructura se la acuerden, ¿sí? Espero. Fíjense que, ¿cómo se hace para nombrar? Primero tengo que fijarme si el anhídrido es simétrico. Quiere decir que este R sea igual que este R. Lo mismo pasa aquí. Este R es igual a este R. Si es así, que es simétrico, es muy fácil. Tengo que identificar lo que sería el resto acilo y decir, anteponer la palabra anhídrido y el resto acilo, ¿sí? Sería anhídrido acético con respecto, porque proviene del ácido acético, ¿sí? En este caso sería anhídrido, ¿qué? Benzoico, porque proviene del ácido benzoico. Después les voy a enseñar la síntesis, entonces se van a dar cuenta de cómo se puede superar este escollo. Cuando le doy bolilla al resto acilo y cuando le doy más importancia al ácido que corresponde, ¿sí? ¿Se acuerdan que hoy les di el ácido succínico, que era un ácido dicarboxílico? Bueno, el anhídrido correspondiente
es cíclico y es anhidrido succínico. O en realidad sería anhidrido butano dioico. Era un diácido de 4 carbonos. ¿Se acuerdan que hoy les dije había 1,2 benceno dicarboxílico, que era el ácido oftálico? Bueno, puede formar el anhidrido oftálico. ¿Está bien? Sé de qué ácido proviene, sé que es una función anhidrido y el ácido que corresponde. ¿Qué pasa si el anhidrido es asimétrico? Entonces ahí la cosa se complica un poquito, pero fíjense que no mucho, porque es de vuelta poner la palabra anhídrido, ¿sí?, como importante, y nombrar, ¿sí?, a los dos ácidos. En este caso acético propanoico, en este caso sería fórmico, acético, orden alfabético, acético fórmico. No es muy difícil. Lo que hay que acordarse es cómo es esa función orgánica, porque el anhídrido es como que a ustedes les sobran oxígenos, les faltan oxígenos, ¿está bien? Entonces hay que acordarse de eso. ¿Qué pasa con las amidas? La forma de una amida, ¿saben? Carbonilo, ¿sí?, el resto acilo y un NH2. Que puede ser que este resto, estos hidrógenos estén sustituidos, acuérdense, pueden ser que sean monosustituidos o disustituidos, ¿sí? Esas amidas pueden estar en esa calidad. ¿Cómo tengo que nombrar? Veo el ácido. Del ácido sería el ácido acético, ¿sí? Pero ya no es un ácido, es una amida. Entonces lo que hago es eliminar la palabra ácido y nombrarlo con la palabra, el sufijo amida, ¿sí? La raíz la conservo, ¿sí? La carboxamida, digamos, ¿sí? En todo caso sería etanamida, y si lo considero del ácido acético sería acetamida. Bueno, en este caso en particular el ácido sería el ácido ciclopentano carboxílico, no tengo otra forma. En este caso ahora elimino la palabra ácido y sería ciclopentano carboxamida. Cuando está el nitrógeno, que tiene un hidrógeno que se sustituyó, ¿sí?, en este caso, si se fijan, reconozco acá a la amida y este es el sustituyente de uno de los hidrógenos. Fíjense que se nombra poniendo una N mayúscula, indicando que ese resto está unido a ese nitrógeno. Entonces, N-fenil, ¿estamos? Esto es el ácido de 2 carbonos, acetamida, ¿está bien? Y esta ustedes la conocen porque es acetanilida. Y en este caso, si se fijan, están los dos sustituidos. N es más o menos parecido a lo que pasa con las aminas. ¿Se acuerdan cuando estaban sustituidas y que eran aromáticas? Le ponían la N mayúscula, que estaban indicando de que ese nitrógeno estaba sustituido por tales sustituyentes. En este caso, fíjense, repite, NN dimetil benzamida. ¿Está bien? Porque viene del ácido benzoico. Esto es para repasar. Esto es más complicado, pero no importa. Tengo que decírselos. Puede ser que se forme una amida que es cíclica. A esas amidas que son cíclicas se llaman lactamas en general. Y les muestro un ejemplo que seguro que ustedes saben, por lo menos escuchar, la penicilina. También es una lactama. Justamente su acción es una beta-lactamasa, ¿sí? Interfiere en ese microorganismo de esa manera. ¿Sí? Fíjense que acá tengo la amida. Tengo que nombrárselas que existen. Amidas cíclicas. Es como que este nitrógeno está de alguna manera
uno de los hidrógenos está sustituido por todo el resto de lo que sería el ácido. Después se van a dar cuenta de que estos son heterociclos y en Orgánica 2 estudiarán muy bien la nomenclatura de ellos. Sí, aquí está puesta, 2-pirrolidona y esto estaríamos hablando de un anillo de 4, lo dejamos para allá. No nos enrosquemos. Y por último, los ésteres, ¿sí? Que hoy ya vimos. Tenemos que individualizar el ácido y el alcohol. Entonces, fíjense que del acetato de etilo que hoy sintetizamos, fíjense que, ¿por qué? Porque venía del ácido y del etanol. Entonces, al ácido carboxílico lo paso como acetato, la terminación ato, la preposición de y el grupo alquilo que provenía del alcohol. ¿Está? Este sería el ciclo, les pongo algo difícil, ¿no? Por supuesto. Ciclohexano carboxilato, ¿de qué? De terbutilo. Es difícil ese. Este es otro ejemplo, benzoato de terbutilo. Esto, fíjense cuál es el ácido y cuál es lo que sería el alcohol. ¿Está bien? Entonces este sería el ciclopentano carboxilato de fenilo. ¿Está bien? Y a veces tengo ésteres, como en este caso, ¿ven? Que sería un resto oxi unido a este ciclo. Se me hace como complicado nombrarlo. Entonces, lo que se hace es, por ejemplo, nombrarlos como acetoxi, como si fueran etoxi, como si fueran los éteres, pero teniendo en cuenta que en realidad esto es un restoacilo. Acetoxi. Entonces serían 2, 1, 2, acetoxi, ciclohexanona. Está complicado, pero bueno, no siempre nos vamos a encontrar con esos ésteres. Y lo último es que los ésteres también pueden ser cíclicos. Pueden reaccionar el ácido con un alcohol en la misma molécula. Y entonces formar un éster, ¿sí?, cíclico. También siguen siendo compuestos heterociclos. En realidad se llaman, en líneas generales, lactonas. Unas se llaman lactamas y las otras, los ésteres cíclicos, lactonas. ¿Está bien? Y el nitrilo ya saben cómo se nombra, pues no van a tener problemas, saben que se incorpora la palabra nitrilo e incorporo en toda la cadena, ¿sí?, a ese nitrilo. No es que digo propano, nitrilo, no. Tengo que sumarle también ese carbono que tiene el grupo nitrilo. ¿Está? Este sería benzonitrilo, ciclohexano, carbono, nitrilo. No tengo otra forma. Hay veces que los quieren nombrar como cianuros. Si los nombran como cianuros, acuérdense de sacarlo de esa cadena principal. Este sí sería cianuro de propilo. De ahí viene la confusión cuando los nombran. Y traten de no confundirse el nitrilo con el grupo nitro, porque verán que no tienen nada que ver, ¿no es cierto? Esa es otra de las cosas que les pasa. Bueno, dejamos aquí, porque esto es el resumen de nomenclatura, y el lunes empezamos con sustitución nucleofílica en el ácido. Gracias.